Estamos, cuando queráis. Mister, hablábamos un poco de que toca romper la racha negativa en la que ha entrado el club, en un partido exigente, en un desplazamiento también muy exigente, pero un partido o superpartido clave para la seguridad. Sí, es un partido más, un partido importante con un rival que está con nosotros ahí en la zona baja y obviamente pues con muchas ganas de jugarlo, pero sabiendo que pase lo que pase no va a ser el fin del mundo y nos tenemos que intentar centrar sobre todo en hacer un buen partido y competir bien, recuperar sensaciones, que es el camino más corto pues para poder volver a ganar, está claro. Emocionalmente, ¿cómo hemos gestionado la semana? Bien, bueno, al final tienes el duelo, que hay que pasarlo cuando no ganas y pierdes partidos que bueno, en tu cabeza estaban diseñados de otra manera, pues al final siempre lo pasas mal, sobre todo a nivel de entrenador. Yo no pensaba que se sufría tanto, pero la realidad es que pasa un día, 2 días y sobre todo cuando vuelves a la dinámica de entrenos, ves a los chicos y el nivel que están dando en las sesiones, al final eso es lo que mejor te ayuda a volver a tu sitio y a plantear un partido pues con todo el optimismo. ¿Y el entreno con este frío, cómo lo hemos realizado un poco? Bueno, pues al final hay que poner un poquito más de tu parte de lo que habitualmente se pone, porque las circunstancias del campo te lo exigen y también a nivel de concentración, porque bueno, hay que estar muy atentos, porque está peligroso, obviamente, con los hielos y el mal estado de esta época del año, pues hay que convivir con ello y bueno, al final pues, con la gana de volver a hacerlo bien y pasar una buena semana con 4 o 5 sesiones de nivel para llegar al partido bien. Dices que no sabías que se sufría tanto como entrenador. Desde que has llegado, en realidad es tu peor racha de derrotas consecutivas. O sea, han ido las cosas en general bien. No sé qué has sentido este mes que no habías sentido antes. No, sí lo había sentido, cuidado. Después del partido de Coruso, antes de ir a Elda, eso es para el que lo pasa. Eso es bastante peor que esta semana, sí. Lo único que bueno, al final tú te haces una idea en tu cabeza y te gustaría que saliera todo como tú quieres y el fútbol pues no son matemáticas, está claro. Entonces al final pillas una racha mala y te afecta, está claro. Creo que lo dice Luis Enrique en su documental, que los 2 días después de una derrota son lo peor del mundo y la realidad es malo. No sé si habrá otros entrenadores que lo asuman mejor o peor, pero la realidad es que se pasa mal y tampoco creo que sea muy conveniente o fingir o decir lo contrario por lo que puedas transmitir al exterior. Al final el entrenador lo pasa mal y se sufre, lo cual no quiere decir que a los 2 días estés on fire y puedas tener capacidad para volver a motivarte, motivar a la gente y llegar al próximo partido en condiciones. La verdad es que el fútbol es así. Y bueno, por eso hablamos siempre de intentar mantenerte en un estado neutro, de no euforia sino dramas, pero aún así siempre gusta más ganar que perder. En una racha duele más la cuarta derrota que la primera, se van acumulando. No sabría decirte. Al final, si controlas el estado de ansiedad que te generan las rachas malas, bueno, el efecto que te produce puede ser muy similar. Desde luego, al final, lo que tengo claro es que la próxima victoria está mucho más cerca cuanto más capaces seamos de mantener la tranquilidad y la normalidad, de saber que estas cosas pasan y que las rachas están, pues, y que pasan, tanto las buenas como las malas. En el cómo se hace. Parece que lo afrontas con transparencia, de bueno, oye, no hay que ocultar que pues, los 2 días después de la derrota son un trago y entiendo que así lo compartes con el grupo, pero ¿cómo se consigue en el día a día mantener esa estabilidad anímica? ¿Cómo se hace? Bueno, al final también depende un poco de las personas. Está claro que lo que transmitas y cómo enfoques tu forma de entrenar y tu forma de llevar un grupo pues es importante, pero luego al final están los chavales y sus propias cabezas. Está claro que al final si tienes un vestuario tan estable y maduro como el que tenemos, todo ayuda porque muchas veces son ellos los que te sacan de la crisis, por así decirlo, ¿no? Y del estado emocional. Al final les ves entrenar y dices, joder, pues esto es lo que más me ayuda a mí para encontrarme bien y para volver a preparar un partido bien. Esa es la realidad y en este vestuario, por suerte, eso lo tengo ganado. ¿Cómo llega este choque contra el Barça, al que ya conocemos de la primera vuelta? Bueno, es un partido precioso. Al final, pues lo hablaba creo con un compañero el otro día, no podemos perder la perspectiva y olvidarnos de lo que tenemos enfrente esta semana. No sé cuántas veces ir a la gimnástica a jugar a Barcelona contra su equipo filial, al Johan Cruyff. Al final es un hecho histórico y como tal pues tenemos que afrontarlo. Que eso nos ayude también a encontrar una versión mejorada de las últimas fechas y competir bien, hacer un buen partido y bueno, ese es el camino. Al final ellos tampoco están en un momento brillante y a ver quién puede más, está claro. ¿Cuánto se parece este Barça al que empató aquí, en un partido en el que
generasteis muchísimas ocasiones, quizás fue el partido en el que más producción ofensiva has tenido en toda la temporada. Sí, ese partido lo jugamos bastante bien, sobre todo en la segunda parte. Y con un Barça, pues a nivel de nombre es muy distinto al que nos vamos a encontrar, porque han tenido altas, bajas, lesiones, bueno, un poco parecido también a nosotros. Y en ese sentido, a ver, el modelo y su ADN ellos mismos lo dicen, saben a lo que juegan y a lo que pretenden, a la forma de interpretar el fútbol e intentar ganar los partidos. Y en ese sentido es un equipo técnicamente muy brillante y que le está costando, sobre todo en su estadio, sacar los partidos, y ahí es donde nosotros tenemos que buscar sus costuras para intentar hacerles daño y sobre todo defenderte de un ataque pues con jugadores muy bien dotados. Ya entrenos completos de las incorporaciones de Céspedes y de Farrell, ¿qué valoración haces y qué estás viendo en ellos, lo que esperabas? Pues lo cierto es que, a ver, sabemos que eran buenos, pero en ese sentido estamos muy satisfechos. Creo que son mejores incluso de lo que pensábamos, con lo cual, bueno, en el caso de Marcel es un jugador con unas condiciones bárbaras para la posición que ocupa y nos va a dar muchísimo. Si somos capaces de volver a esa dinámica de repartir más minutos y no cargar en exceso a jugadores para poder llegar a la última fase del campeonato de la mejor forma posible. Y en el caso de Josh, que sí que le teníamos más trabajado porque fue rival y bueno, digamos que es un jugador muy joven que iba evolucionando muy bien, es muy bueno, muy bueno. Esperemos que salga y que tenga la suerte y el acierto que necesita. Del Unión, que no se pueden analizar mucho más de lo que pasó en el partido, pero la comparación con la primera vuelta es que se te han caído los goles a favor. Al final tú mantenías un buen número de puntos porque te metían mucho, pero conseguías paliarlo porque marcabas mucho. ¿Cómo se sale de la racha? ¿Subiendo los goles a favor o bajando los goles en contra? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, vamos a intentar que las dos cosas vayan de la mano. Lo que ha pasado, sobre todo en los dos últimos partidos de casa, ha sido que a nivel de golpes, a nivel de acierto, han estado mejor los rivales. El análisis obviamente es muy somero en ese sentido, pero porque hay muchas más cosas. Pero por ejemplo la segunda parte de Tarazona el otro día, después de ver el partido y reverle, pues al final te das cuenta que es un partido que en condiciones normales no hubieras perdido, porque tuvimos 4 o 5 jugadas pues que cuando menos una o dos podían haber acabado en gol con claridad, pero bueno, es que las rachas son eso. Entonces ahí sí que tenemos que intentar afinar y el camino es siempre el mismo. Al final el camino es intentar hacer mejores entrenos y mejores tareas y que las herramientas que los jugadores tienen en su poder para poder combatir a un rival pues sean las acertadas. Y luego hay otros factores que intervienen, está clarísimo, ¿no? Pero bueno, desde luego el camino y la intención nuestra es hacer es entrenar mejor y que, bueno, insistir para que de una vez por todas vuelva a llegar a una racha un poquito mejor, un resultado un poco mejor que nos haga ver el futuro a corto plazo con optimismo. A Maroto el otro día ya le vimos fino en los minutos que tuvo y bueno, a punto tuvo de marcar en un par de ocasiones. Es el Maroto ya que buscábamos, el recuperado de la lesión. No sé si estás ya contento un poco con lo que le estabas pidiendo y lo que está demostrando. Sí. Alex de hecho me pasa un poco como pasó con Gómez, ¿no? Cuando tuvo el año sublime en segunda ref, que al final mi sensación con Alex es que está mejor que cuando se lesionó. Ha vuelto mejor, ha vuelto con más chispa, ha vuelto más centrado y más maduro, pero obviamente estamos hablando de un jugador en un proceso madurativo, tiene 20 años y nos tiene que dar mucho, ya nos lo está dando y en los entrenamientos aporta una barbaridad, lo que ha salido en los partidos lo ha hecho muy bien y es un jugador importantísimo y no lo olvidemos de la casa, es un canterano. Citas a Gómez, ¿cómo es posible que un jugador con esa calidad no lleve ningún gol hasta ahora? ¿Qué pasa? Bueno, pues al final el trabajo y el bien hacer de Diego no está teniendo recompensa, esa es la realidad. A ver, los delanteros siempre pasan por fases de mayor y menor acierto goleador, está clarísimo, pero lo que no puede hacer Diego en ningún caso es dejar de trabajar como lo está haciendo. Lo que hace un partidazo es increíble, porque al final hace todo bien, lo que pasa es que no está teniendo acierto de cara a puerta. Lo tuvo en su momento, que nos permitió meternos en un playoff en su día y luego le vino pues la lesión y demás, pero la realidad es que yo estoy contentísimo con él. O sea, al final es un jugador importantísimo para el club y todo un referente dentro del vestuario con lo joven que es. Yo voy a acabar lo que te comentaba la semana pasada de Ibáñez. ¿En qué está el tema? ¿Te puedes convocar? ¿No? Pues no, puede estar lesionado. Y cuando ya tengamos la certeza de que está bien a nivel físico y demás, pues será. La verdad es que no tengo nada nuevo con lo que hablamos. No sé, no he vuelto ni a preguntar, como está sin entrenar, está con el tobillo.
no sabría en qué punto está, pero vamos, que la realidad es que tiene que salir de la lesión y a partir de ahí decidir. Cuando queráis. ¿Cómo se sale más de una mala racha? ¿Con psicología o con técnica? ¿Qué es más un trabajo deportivo o un trabajo más mental? Pues mira, yo creo que todos los equipos al final en una temporada pasan por una mala racha y lo que hay que intentar es que dure lo menos posible en el tiempo, y en eso es a base de trabajo, trabajar la cabeza también para que no nos pase malas jugadas y nada, con trabajo. No queda otra que mejorar los errores y empezar a conseguir los resultados que necesitamos, porque ya este fin de semana es un partido muy importante tanto para ellos como para nosotros y tenemos que puntuar positivamente ya de cara a la clasificación. No sé si es el mejor escenario precisamente para romper la racha. Bueno, sí que es verdad que estos equipos, los filiales, pueden tener un buen día o si les consigues sacar el partido a base de con tu juego, pues puedes poner las cosas difíciles y complicárselo. Entonces, bueno, sabemos cómo juegan, sabemos que tienen jugadores con mucha calidad y su manera de jugar, y bueno, con nuestras armas intentar paliar las suyas y a conseguir los 3 puntos. Hablas de la cabeza, ¿cómo has recordado estos días? ¿Cómo has analizado la jugada del gol? En realidad es una jugada parecida a la del minuto 10-12 y no sé hasta qué punto lo ves como un fallo tuyo en la marca o como un acierto de él, porque controla, define. ¿Cómo has analizado un poco la jugada? Sí, es un poco más cosas. Yo veo al jugador que le da la asistencia, que recibe solo en medio del campo y me pone un balón en la espalda, sí que es verdad que es perfecto. Y bueno, pero sí que me fui con la sensación a casa de haber podido hacer algo más, ¿sabes? Entonces, bueno, es jodido porque te vas a casa con esa sensación, pero también es mucho mérito de ellos, que me puse un balón perfecto, la verdad, y lo hice muy bien. Pero bueno, sí que corregir, me he mirado la jugada muchas veces y intentar corregirlo para otras veces y bueno, no cabe otra que seguir trabajando. Claro, comentábamos un poquito con Garcés, al final la fórmula de la Segoviana ha sido meter muchos goles, encajar muchos goles. Entonces, bueno, pues al final casi cualquier gol que habéis recibido tenía solución. El hecho de que hayáis metido un gol en los últimos 4 partidos, pregunto, ¿eleva la presión en la defensa? ¿Puedes cometer menos errores porque sabes que no están llegando los goles para solucionarlo? Pues sí, a ver, tenemos una manera de jugar que es arriesgada y nosotros lo sabemos y al final es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Pero sí, tenemos claro que tenemos que encajar menos goles desde la defensa, todos los jugadores del campo lo sabemos. Y arriba sí que es verdad que estamos teniendo bastante acierto, estos últimos 4 partidos no, por lo que te decía antes de la racha que estamos pasando seguramente, y en cuanto consigamos salir de esta mala racha y sobreponernos a ella, estoy seguro de que volverán a las cosas a estar como antes. Hablaba el míster de tener esa actitud más neutra, más que eufórica como terminó el año y tan pesimista como ha empezado este 2025. Eso es, el 2024 acabó muy bien y nosotros no teníamos la cabeza por las nubes ni mucho menos, estábamos tranquilos, igual que lo que tenemos que estar ahora, que llevamos 4 derrotas seguidas y tampoco nos podemos venir abajo porque no queda otra que sumar y sobreponerte a las dificultades que estamos pasando porque la temporada sigue y te puede castigar. Comentas lo de no encajar tantos goles, que es algo que Garcés también ha comentado puntualmente durante toda la temporada. ¿Qué sientes cuando estás en un partido como Zubieta, Vigo, Tarragona, Irún? ¿Cómo lo has percibido? Encajar, no sé si goleadas, pero sin muchos goles. ¿Cómo se siente allí? Sí, pues quizá justo esos días que dices que son los días que más goles hemos encajado, seguramente nuestra forma de jugar, si no tienes el día en ataque o no tienes el día en la presión o no tienes el día con balón o en defensa, los equipos te castigan y sobre todo los filiales, que son jugadores con mucha calidad y equipos como Nasti, Cultural, etcétera. Si no tienes el día está claro que te castigan y bien además. Entonces nada, intentar tener los menos malos días posibles y seguir, no queda otro. Uno en el campo dices, joder, pues eso, el partido de Tarragona, que ya llevas unos cuantos goles en un minuto todavía temprano, o Zubieta, ¿tú percibes esa sensación de, joder, de hostia, hay que luchar contra ese marcador? Eso es, al final en estos partidos que dices, cuando nosotros intentábamos dar un paso hacia adelante, el rival nos daba 3 hacia atrás. No sé si porque no teníamos el día o porque ellos tenían un buen día y nos consiguieron buscar las cosquillas, pero bueno, no podemos hacer nada ya sobre esos partidos. Y a título personal, un poco, ¿cómo te encuentras
Bien, yo me encuentro bien. Como te he dicho antes, sí que me fui este fin de casa con la sensación de que podía haber hecho más. Además, los jóvenes en ese sentido nos comemos mucho la cabeza. Pero bueno, estoy trabajando bien, creo que estoy haciendo las cosas bien en general durante la temporada y bueno, muy contento al final por todas las oportunidades que me están dando y intentar seguir aprovechándolas. Un vestuario con cambios en el mercado de invierno, salidas, llegadas, poco que ambiente se vive también dentro de la propia racha, ¿no? Pues bien, la verdad con la tranquilidad que tiene el vestuario, tanto Marcel como Josh son chicos que se han integrado muy bien y son muy buenos chicos y muy buenos jugadores. Entonces, bueno, sí que es verdad que tanto Davo como Gabriel nos estaban ayudando mucho y estaban también muy integrados, pero estoy seguro de que tanto Marcel como Josh nos van a dar muchas alegrías. Esa es un poco la pregunta, ¿puede la Sego salvarse sin Davo? Sí, a ver, al final Davo sin nosotros a lo mejor tampoco hubiese metido 9 goles. Entonces es cierto que era un jugador importantísimo para nosotros, pues porque tenía gol, era un jugador que tenía gol y nosotros lo sabíamos. Pero no podemos, se ha ido, no podemos estar pendientes de ello, tenemos que buscar lo que nos daba él pues en otros jugadores o echarnos para adelante cada uno e intentar sumar lo que nos estaba dando él. Vamos. Muchas gracias. Gracias, macho.